Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT. Muy, pero muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos compañeras y compañeros de la construcción, movimiento sindical en su conjunto, organizaciones sociales. A todos muy buenos días. Y a quien le vamos a dar los muy buenos días es al compañero de equipo Carlos Arias, suplantando al gran presidente de la departamental de Montevideo, Jorge Teto de Melo. Buenos días, diría el Teto, todo El tranquilo. Teto por teléfono dice, buenos días, está complicado el hermano Teto. Hoy no era la voz de él normal. Buen día. No. Buen día a todos los oyentes y a los que nos miran por Facebook. Como siempre, un placer. Echando una mano acá. Bien. Suplantando al Teto que no tiene quien lo suplante. No tiene. Pero lo que tiene que hacer es el Teto afuera esperando. Es los fines de semana cuidarse un poquito porque sabe que el lunes tiene que venir a la radio. El frío. El hielo no corre, entonces. Es así. Exacto. Bueno, vamos a darle los muy buenos días a los invitados que tenemos esta parte de la primera, de la mesa grande. Después va a venir otra compañera más. Vamos a darle los muy buenos días primero a la compañera Elvia Pereira, de la Secretaría General de FUNTEP, ¿no? Puede ser, sí, y del PIT-CNT. No nos podemos olvidar. Si me sacaste el termo, gracias. Buenos días. Bájalo si querés, te va a quedar más cómodo porque él es más alto. Así te veo. Buenos días a ustedes, a la audiencia y por supuesto un placer estar acá. Bien, y también vamos a saludar a Andrés Guichón, que hoy viene acompañado con su hija Catalina. A los dos les vamos a dar los muy buenos días. Bueno, buenos días para los oyentes y para ustedes también. Bien, vamos después en el próximo bloque se nos va a sumar Laura Martínez de FANCAP, que hoy están en un acto también de hace 50 años que apagaron la mecha, la llama esa de ANCAP. Elvia, como ya te dije, muchas gracias por venir. Contanos rápidamente, el Ministerio de Salud Pública salió a suspender las clases o adelantar las vacaciones en esos términos, porque no me quedó claro si es adelanto las vacaciones, qué quiere hacer, pero los motivos esenciales, hay un problema sanitario, pero ¿qué está pasando en realidad? Bueno, en principio a todos nos sorprendió la medida tomada a nuestro criterio intempestivamente, porque no se hablaba de esto. Si bien en la Argentina, en Chile, esto estaba pasando ya hace bastantes semanas atrás, y a la vez en las aulas se estaba viendo la baja de asistencia de los niños, ¿no? Uh-huh. Por enfermedades, por esto de que había niños internados, por el tema respiratorio, una enfermedad que si bien no es nueva, siempre en estas épocas, en julio, históricamente hubo 2 semanas libres justamente por el tema sanitario. Y de golpe somos como federación integrante de la Coordinadora de Sindicatos convocados a una reunión informal con el CODICEN. En esa reunión informal se manejaron varias posibilidades y aún ahí no estaba el pedido del Ministerio de Salud Pública de adelantar con fecha el inicio de las vacaciones. Sí se hablaba del problema sanitario. Esto sorpresivamente el mismo día, me estoy refiriendo al día 26, digo porque el orden en que suceden las cosas también son importantes. Sí, claro. No solo hay que leer lo que pasa al día después o con el diario del lunes. Cuando suceden las cosas también es bueno señalarlas. En la nochecita, en los medios informativos televisivos, vemos al mismo consejero de CODICEN, que fue Gavito Sóboli, porque no estaba en el país Robert Silva. Estaba en Portugal. Estaba fuera del país, por lo cual diciendo y anunciando algo que no se había tratado en la mesa informal a la que habíamos sido convocados. Primera sorpresa. Ya ahí manejaba una fecha, que era 3 o sea, el día de hoy, a partir de hoy. Pero ambiguo, que podría ser virtual, que podría ser presencial. Entonces, claramente, los que estamos del otro lado, y claro, estamos del otro lado, pero no porque queremos estar del otro lado, sino porque ellos nos colocan del otro lado.
Del otro lado decíamos, bueno, virtualidad, otra vez la virtualidad, con los efectos de la virtualidad. Hay compañeros que nos dicen, ¿ustedes están en contra de la virtualidad? No, no, es una herramienta. Y como herramienta en su justa dimensión y en su justo lugar. Ustedes dicen que no a todo, no a todo, no. A lo primero que decimos que sí es a participar. Entonces, si te llaman, así sea informalmente, que tengamos todas las cartas sobre la mesa. Entonces, sin cartas sobre la mesa, con lo poco que sabemos, y después por abajo sabemos que hay otros manejos e informaciones que a quien legítimamente representa a los maestros y funcionarios de país, que es la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, queda al costado. Entonces, por abajo se manejan otras informaciones. Esto complejiza los análisis, complejiza la toma de decisiones, pero sí nos obligó a que el día 28 emitiéramos un comunicado como Federación de Maestros diciendo 4 cosas claras. Una, nada sustituye a la presencialidad en el aula. Lo dijimos cuando pandemia, lo volvemos a decir ahora. Eso es coherencia. Nada sustituye. Insisto con esto quiere decir no a la virtualidad. No. Y no. Es una herramienta más. Es una herramienta que se utiliza en las formas y en los momentos adecuados. ¿Este era uno? Bueno, el 26 no lo sabíamos. No era eso. Sí, las autoridades, tanto sanitarias como educativas, seguramente hayan tenido conversaciones previas mirando lo que pasaba en la región. En otro orden, vemos que miles y miles de uruguayos y uruguayas pasamos los puentes para ir a la Argentina. Entonces no íbamos ese contagio tan amplio que se da con estas enfermedades. ¿Somos inmunes? ¿Se iba a quedar el bichito en el puente? Y no, iba a venir. Entonces, cuando la Federación dice el viernes pasado en su secretario ejecutivo, improvisaron, y sí, improvisaron decisiones, porque si se la veían venir, tenían que haber anticipado. Lo otro que dijimos claro ese mismo 28 es que de esto extenderse, esto de las 2 semanas, si esto se extiende, que por ahí parece que esto se extendería del 17 al 21, como originalmente estaban prevista el receso, claro. ¿Qué va a pasar con los niños que queden con rezago educativo? ¿No habrá que prever maestros que apoyen esos procesos de los niños que van quedando por el camino? ¿O esos niños que quedan por el camino en materia educativa? Solo hablando en materia educativa. Pero de esos niños, ¿nada se va a prever? No está nada en ningún lado. Tenemos una rendición de cuentas presentada que tampoco anuncia a los rezagos de la pandemia. Entonces, ¿cuándo vamos a mirar? ¿Cuándo el Uruguay va efectivamente a mirar a los niños y a las niñas y a sus procesos educativos? Es complicado. El Uruguay no tiene políticas como país en términos de educación, no los tiene. Es generalmente un caballito de batalla del gobierno de turno, qué cambio quiere hacer, porque así se ha manejado históricamente el tema educativo. En realidad este gobierno, te diría, con todo el dolor del alma, no le va a importar nunca lo que le pueda pasar a los niños, porque es todo mentira. Y me remito a las pruebas de que los docentes son criticados, son cuestionados cuando toman una medida de paro, sea cual, por las razones que sean, ¿tá? Y sin embargo, por el tema de la alimentación de los niños. Y sin embargo ahora sacan un comunicado que se les va a pagar por las redes de cobranza 100 pesos por niño. Efectivamente. El tema alimentación escolar y el tema de los menores como centro y foco de preocupaciones, donde deberían ser políticas de Estado, el tema de las infancias, pero el tema educativo tiene que ser una política de Estado, donde trascienda los gobiernos de turno, porque este gobierno está a punto de cambiar. Falta un año para el cambio de gobierno. Bueno, el que venga, sea este del pelo que sea, también va a volver atrás, cambiar, sacar y venir a poner las moneditas que entienda. ¿Y quiénes están en el medio de esto? Los niños. Sin duda. 5 años en la vida de un niño, y la miro a Cata que está acá, 5 años en la vida de un niño es mucho tiempo. Sí, Solís. Y en materia educativa es mucho tiempo.
Entonces, no basta con decir tenemos en el centro el estudiante y hacer grandes discursos. No basta eso. Tiene que haber una realidad que diga efectivamente nos importan las infancias, nos importan los niños, nos importa Catalina, que dentro de 5 años va a tener 7, 8 años. Fíjate todo lo que en materia educativa, y todos los niños, por supuesto, van a poder avanzar, cuántos en base a sus derechos y cuántos van a quedar rezagados. No vamos a hacer nada por ello. Está difícil, te digo la verdad, es difícil. Comparto que tiene que haber política de Estado para atender esas infancias, pero no se hace. Andrés, llevan una huelga, un conflicto de más de 90 días, un montón de tiempo, vienen aguantando estoicamente en la carpa, pero ayer se dieron otra instancia que para los que estuvimos es gratificante porque es como un granito de solidaridad y de apoyo al compañero de otra manera, ¿no? Saber que estás ahí, que el barrio o otros sindicatos están con ellos. Contanos un poquito de qué se trató la jornada de ayer. Bueno, sí, hoy se hacen 95 días de este conflicto, de estos despidos. Es difícil para los compañeros que están sin laburo en esa incertidumbre, ¿no? Sostener, ¿no? Estar ahí, hacer el aguante en la carpa. Y ayer buscamos por lo menos tener que el foco sea otro y no esta situación lamentable que venimos viviendo en todo este tiempo. Y bueno, y creemos que salió bien porque fue un momento distendido, donde los compañeros pudieron compartir un momento donde ellos mismos cocinaban y bueno, y conversaban y tomaban mate y hablaban de otra cosa que no sea solo el conflicto que ha sido el tema principal de ellos, de los compañeros que están sin trabajo, de nosotros que estamos con ellos también, que estamos trabajando, pero estamos ahí a la par con ellos, y de las familias, ¿no? Porque yo creo que el tema principal de cada una de estas familias debe ser la situación de incertidumbre que están viviendo y el atropello que están viviendo. Entonces, buscamos una alternativa ayer de que no sea un día más de estos 95 días que estamos pasando, y creemos que salió bien, porque más allá de que sí pudimos recaudar, y eso va a ser pura y exclusivamente para estos compañeros que están sin trabajo, sino que también pudimos tener un momento de diversión, de encuentro con el barrio, gente del barrio, hubo gente que también colaboró, pero no se pudo arrimar, y eso también es sumamente valorable. Se acercaron varios sindicatos antes del día del evento para colaborar, porque también estaba medio complicado de participación, pero estuvo bueno, fue un festival donde tuvimos artistas que participaron, que compartieron un rato de su arte, cada uno de ellos, y bueno, nos dio un momento como para poder informar a los vecinos de cuál es la realidad de hoy, y bueno, y un empujoncito más para seguir peleándola y no bajar los brazos y bueno, y permitir estos atropellos, ¿no? Bien, en eso de la realidad, ¿cómo está hoy el conflicto? ¿En qué etapa está? O sea, sabemos que es dura y complicada. ¿Hay alguna posibilidad de algo? ¿Hay alguna alternativa, solución para ir haciendo algo? Bueno, lo que falta acá es voluntad política, ¿no? La voluntad de la empresa no la vamos a encontrar, ¿no? La empresa se jugó a tener este conflicto para hacer las reestructuras que entendía que tenía que hacer, por la competitividad que instala ANCAP y el Ministerio de Industria con estos nuevos contratos con las empresas. Entonces, bueno, no es un problema que vengan arrastrando las empresas, sino que a futuro quieren bajar costos para presentarse de mejor manera a la licitación. Y qué mejor manera en la cabeza de un empresario que es caer sobre los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, precarización laboral, no hay relaciones laborales con los trabajadores, empiezan una cuestión de cada vez terciarizar más, empresas que están sumamente estables en el mercado, ¿no? Y tienen el monopolio del supergas, instalan en el trabajador una situación totalmente diferente a la que tienen ellos, ¿no? Son empresas que están sumamente cómodas en su situación, pero le instalan al trabajador una incertidumbre tremenda. Contrataron más personal de que despidieron, o sea, no es una cuestión de que falte trabajo, pero lo que no quieren es sindicato, ¿no? Claro. Quieren reestructuras y reorganizar el trabajo, la multitarea, quieren instalar todo eso que el movimiento sindical ha tratado de ponerle un freno o buscar otras alternativas. Entonces, bueno, esa oposición o esa manera de tratar de poner un freno a eso es lo que se quieren sacar de arriba. En el sector del Supergas ya lo habían logrado en Megal, lo venían logrando en Río Gas y faltaba lograrlo en Acodique, ¿no? Y bueno, creemos que de alguna manera lo están haciendo, pero no les está haciendo fácil.
y no va a ser fácil. Lo que suceda en este conflicto o cómo termine no va a ser con la complicidad de este sindicato. Entendemos de que justamente un poco como decíamos ayer, si no quieren este sindicato debe ser porque las cosas estamos haciendo bien, ¿no? Porque si nos quisieran debería de ser una alarma para nosotros. Entonces, bueno, entendemos de que independientemente de cómo termine este conflicto, sabemos nosotros de qué lado estamos, sabemos lo que hicimos, sabemos lo que reivindicamos, lo que defendemos. Siempre vamos a estar del lado del trabajador, siempre vamos a estar cuidando las condiciones laborales de los trabajadores, nunca vamos a estar a favor de la precarización laboral, de la inseguridad en el trabajo, porque estamos nosotros manejando Supergas, no estamos manejando cualquier cosa, entonces también no estamos de acuerdo en que se precarice el trabajo, en que se crea de que nuestro trabajo lo hace cualquiera. Entonces siempre vamos a estar a favor de mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y bueno, y un mejor sistema productivo, pero para todos, ¿no? No solo para las empresas. Entonces, bueno, independientemente de cómo termine esto, no creemos que sea posible encontrar voluntades políticas conversando, va a ser profundizando este conflicto, lamentablemente, quizás se termine perjudicando a parte de la población, ojalá que no, esa población tiene que entender que somos nosotros mismos los que estuvimos en cada olla, en cada merendero, con cada familia, dando Supergas, dando apoyo económico, dando apoyo alimenticio, y hoy nos toca a nosotros. Nosotros necesitamos que nos rodeen y que nos apoyen porque esto es un atropello. Lo único que ha servido todo este tiempo fue para demostrar de que esto es un problema con el sindicato. Acá no es un tema económico, no es un tema de falta de trabajo, es un tema de hacer reestructuras, de hacer cambios, de precarizar el trabajo sin que nadie se oponga. Entonces, con la necesidad laboral que hay en la calle, es fácil encontrar trabajadores que nos suplanten y acepten esa precarización laboral porque no tienen nada. Claro. Entonces, bueno, peor es nada. Entonces tenemos gente que van a un trabajo sumamente estable, a empresas ricas, a hacer un trabajo precarizado, a ir a trabajar como si fuéramos changarines. Entonces esa es la realidad que se está queriendo instalar y a la que nosotros como sindicatos nos vamos a seguir oponiendo, ¿no? Sí, en base a todo eso, creo que fue en otra empresa de Supergas, la discusión fue, están todos rotos, no me sirven para nada, toma otro más barato. En ese nivel fue la discusión. O sea, y no es imposible tener política de Estado para algo cuando ya el nivel de la discusión es ese. Lamentablemente es un tema muy complicado, es tal cual como tú lo estás planteando. Elia, yo no sé si el ministro de Trabajo vive en un mundo paralelo, porque lo tengo que poner de esa manera, porque él exhortó a las empresas a que opten por el teletrabajo. Pero no todo el mundo, la mayoría de los trabajadores no pueden hacer el teletrabajo. Nosotros en la construcción no podemos, los ómnibus no pueden, los compañeros del Supergas tampoco. O sea, es muy difícil el transporte, o sea, es una cantidad de trabajadores que no se puede hacer eso. Lo que hace es vender un humo, unas figuritas para la televisión con sus cómplices de los medios, obvio, no nos podemos olvidar de eso, pero viene un mundo paralelo. Yo creo que analizar los dichos del ministro de Trabajo en esta coyuntura, habría que salirse un poquito y analizarlo en varias coyunturas. Sí. En varios momentos en que ya hemos visto al ministro de Trabajo salir tomando parte de los empresarios en este caso y alejarse un tanto de los trabajadores. Esto es un juego político. Esto está claro que es un juego político. Esto es de dónde proviene el ministro de Trabajo y qué futuro, disculpen que lo diga así tan claramente y tan abiertamente, cuál es su futuro político. En esta coyuntura de campañas electorales que nunca dejaron de estar, No. Nunca. Y que hoy lo vemos más profundamente, acabamos de ver a Cabildo Abierto con otra apuesta, que es con el tema rendición de cuentas. Otra apuesta más, ahí tironeando con lo del ministro Heber. O sea, tironeando esta puja electoral que está sobre la mesa. Entonces, los oyentes, la ciudadanía, en cierta forma, hay una porción de la ciudadanía que está por dentro de los temas políticos y le interesa y está y trata de interiorizarse y de escuchar voces distintas para tomar posición y ser crítico al momento de tomar decisiones. Pero después hay otra gran parte de la población que está cansada de esto.
y nos lo dicen. Estoy cansada de esas peleas políticas entre unos partidos y otros, oposición, oficialismo, de a rato digo una cosa, de a rato digo otra. La gente se siente cansada. Y después está algo que ya estuvo de antes y ahora está de antes a nivel latinoamericano sobre todas las cosas, pero a nivel mundial también está aquello que cuanto menos organización de trabajadores y trabajadoras, mejor para algunos. Cuanto peor, mejor. Eso está sobre la mesa y te miro porque lo planteaste muy abiertamente el compañero, el tema del supergas. Es exactamente eso. No podemos pensar que eso no es un tema ideológico, que la precarización laboral no es ideológica, es ideológica. Que pensar que estamos, el movimiento sindical y organizaciones como la que tú representas, desde el día 1, apoyando ollas, mirando más allá que su propio ombligo, mirando a la sociedad en su conjunto, es golpear para dividir y decir que de un lado están los buenos y del otro lado los que no lo son. Entonces, los análisis siempre está bueno hacerlos con una mirada un poco más amplia. Entonces, no podíamos esperar otra cosa, no podemos esperar del ministro de Trabajo otra cosa que diga frente a los paros, ¡ay, dejan a los niños sin comer! No podría, pero ahora adelantaron vacaciones y le dan 100 pesos y violín en bolsa, no lo escuchamos decir nada. Nada. Bueno, es el rey de las contrariedades, ¿no? No se quería abrazar con Cabildo y se terminó abrazando con Cabildo. Eso es el rey de las contrariedades. Entonces hay que mirarlas. Claro. Hay que mirarlas. Sí, ahora ya que tomaste el tema de Cabildo, sin entrar tanto en esa parte política, tiene tantas macanas, por no decir una grosería al aire, que juega ese juego de voy para este lado porque le sirve con la complicidad de los medios para que vean otra imagen. Pero en realidad es uno de los... Eso que se acabó el recreo es uno de los que más recreo ha tenido. Totalmente. Es uno de los que más ha hecho para que ese recreo siga adelante. Totalmente. Bueno, vamos a ir a los minutos. No está el compañero Jorge Teto de Melo con sus minutos de fama, que yo siempre le digo, en su espacio saludemos. Lo vas a tener que suplantar. No me queda otra. No te queda otra. Tenés que remar y Complicado, dulce leche. complicado, Sí. complicado. Lo voy a hacer un poquito más rápido que el Teto, porque viste que el Teto habla todo muy Sí, tranquilo. siempre te hago una plaquita. Debe estar pausado. escribiendo ahora que le estamos dando palo, ¿Sí? pero es con amor. decirle. Sí, sí. Decíselo, te está escuchando. No, tranquilo, no sé si está escuchando. ¿Sí? ¿No? ¿Estará? Y tiene que estar. Debería. Bueno, esperemos. Ahora tenemos a Cuando Roberto yo ahí estoy que enfermo, le vamos a preguntar. que me ha pasado estar en la otra situación, estoy escuchando, mandándoles mensajes. Sabemos que estás escuchando porque pasás llamando cada 2 minutos, corrigiendo cosas. Es muy obsesivo, Willy, pero un poquito nomás. Bueno, tenemos un montón de compañeros que nos están viendo por Facebook, escuchando a través de la cantora. Vamos a mandar algunos saluditos de la gente que nos ha escrito. Esperanza da Silva, Víctor Gularte, Eduardo Araujo, Rita Ogando, Víctor Díaz, Gabriel Gervicax, Emilio Carvajal, Esteban Corvo, Esther Olivera, Rosana Chiacoya y Carlos de Dios. Y a Valentín, que está ahí afuera, mirándonos y haciéndonos señas. Está por hacer una Valentín seña. Ligero, no es más Roberto Veloz, ahora ya No. tiene su nombre artístico. Sí, en cualquier momento ponemos el show de chiste con Valentín Ligero. Sí, bien. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Cómo estamos de tiempo, Damián? ¿Estamos bien? Estamos bien. Vamos a la pausa, así ya rearmamos el bloque y seguimos. Nos vamos a la pausa con la voz del Zunca. ¿Una voz, Carlos? En construcción. Productora televisiva Román Producciones. Para 227 canales de TV en 27 países de los 5 continentes. Desde Mercedes, Uruguay, para más de 90 millones de personas. Román Producciones, para el mundo latino. Aquí 2x3 llueve. En la construcción lo consideran los inversores al planificar, las empresas al presupuestar y el Estado al recaudar. El único que perdía era el trabajador. Ahora la lluvia no nos achica el salario. El Zunca nos une por más y mejores conquistas. Antes, los trabajadores de la construcción nos íbamos solo con la quincena. Ahora,
más de 120.000 cuentas individuales del Fondo de Cesantía y Retiro fomentan un crecimiento estable y proveen apoyo en caso de cese. El Zunca nos une por un presente estable y un futuro mejor. Una persona que carga 5 televisores carga 50 kilos. Si carga 2 sofás, carga 50 kilos. Eso es lo que pesaba una bolsa de Portland. Ahora pesan 25 kilos, evitando lesiones causadas por cargar pesos extremos. El Zunca nos une por una ley nacional de seguridad y salud laboral. Para los trabajadores de la construcción, 44 horas de trabajo rinden más que 48. La reducción de la carga horaria significa un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. El Zunca nos une en la construcción de una vida digna. Hay obras que además de bloques, hierro y Portland, necesitan solidaridad. Las Brigadas Solidarias del Zunca han contribuido con más de 20.000 horas de trabajo solidario, movilizando a miles, construyendo, reparando y mejorando viviendas del Plan Juntos, escuelas, instituciones públicas y hogares para las familias de nuestros compañeros fallecidos en accidentes laborales. Es que el Zunca nos une en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos, porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores, y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida, y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse, para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas, para que ninguno falte donde se lo está esperando. Los trabajadores luchamos por más y mejores elementos y protocolos de seguridad, para que nadie muera trabajando y para que la ley se ponga del lado de la vida. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. La reducción de la carga horaria de 48 a 44 horas semanales significó para los trabajadores de la construcción un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. Los convenios alcanzados hacen que la higiene en las obras ya no sea un baldazo de agua fría, porque para los trabajadores la dignidad es tan alta como el pan. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate. Bueno, seguimos en vivo con la voz del Zunca. Roberto, Carlos, ¿querías hacer alguna aclaración antes de seguir con la nota? No, a Rosana, que dice que no la nombré, sí, pero la volvemos a nombrar a Rosana. El saludo para ella, a Ferchu Fortaleza y a Mónica Machado, ya quedé con todos. Quedaste al día, claro. cumpliste, reiteraste los saludos, Si me no, parece bien. Van a traer al Teto de vuelta, yo voy a quedar afuera. Nos vamos a quedar con un compañero menos del equipo, Sí. no podemos poner ningún compañero del equipo. No. Andrés, ¿cómo seguimos ahora con este conflicto? ¿Cómo profundizamos las medidas o cómo se puede hacer el resto del movimiento sindical también para apoyar eso? Bueno, nosotros venimos de la última reunión que tuvimos, donde llevamos una propuesta al ministerio, que fue rechazada por la empresa. Los representantes de la empresa dijeron que tenían el mandato del directorio de la empresa de no llevarse nada para analizar. Entonces, bueno, como que no fuimos a un ámbito de negociación donde no había negociación. Claro. La única propuesta que había arriba de la mesa era una que ya había presentado la empresa, que era formar 4 unipersonales para 4 de los trabajadores efectivos despedidos. Era la única solución que daba. Fuera de Acodique eran esas oportunidades laborales y eran solo para 4 trabajadores, ¿no? Donde hablamos que son mucho más los trabajadores desafectados. Entonces de ahí ya nosotros avisamos de que íbamos a empezar a profundizar las medidas. Hemos tenido algunas ocupaciones porque lo que nos está pasando también, que es algo
una práctica que se ha vuelto común cuando no debería de serlo y debería de ser castigada de otra manera, es que si nosotros decretamos un paro, meten trabajadores tercerizados por nosotros, ¿no? Eso que no está permitido o no debería estar permitido, pero bueno, pasa. Entonces nosotros estamos haciendo una detención de tarea cada cierto tiempo, pero en el lugar de trabajo, y cuando termina nuestro turno, que es el que no despidieron, el turno de la mañana, cuando termina, y viene el turno nuevo, que fue el turno que instalaron como rompehuelga, que después lo hicieron efectivo, como quien dice, porque hay trabajo y está trabajando a partir de la una, es que nosotros ocupamos el rechazo de ese turno, no de los trabajadores, sino de la modalidad de que se ha dado todo este conflicto. ¿Entendemos de que está la posibilidad de que esos trabajadores sigan trabajando? Sí, pero con los nuestros dentro también. Entonces, bueno, hemos hecho esta medida de ocupación parcial, donde se deja entrar a los trabajadores no sindicalizados, se deja entrar a los dueños de la empresa, trabajan los sectores donde no hay sindicalización, como es la administración, como es el call center, el taller de mantenimiento de la planta, pero el sector donde estamos sindicalizados es el que queda con la detención de tarea. Lo que no ha pasado con esto es que el ministerio toma parte de lo que debería hacer con la ocupación, porque trae la orden de desocupación, pero no genera un ámbito. Entendemos de que, claro, es una realidad de que se genera el ámbito y no pasa nada. Bueno, pero alguien debería de tener el peso político para mover a la empresa de esta posición. Entonces, sacan la ocupación, pero no se genera el ámbito. Y también lo que nosotros vemos es que si estamos viendo cómo la empresa se burla de la negociación colectiva, creemos que la postura del ministerio debería de ser diferente, porque lo que dice la ley es que el ministerio tiene que convocar un ámbito y tiene que pedir la desocupación. No dice en qué momento. Entonces, tranquilamente, si el Ministerio de Trabajo genera un ámbito para, no sé, te pongo un ejemplo, el miércoles, podría decir, bueno, pido la desocupación el día miércoles. Entonces vos de ahí te paras diferente delante de una empresa que no está queriendo negociar. Pero bueno, no lo hace porque lo que nos dijeron el mismo ministerio es, lo que pasa es que si hacemos eso de arriba nos matan. Entonces el mensaje está clarísimo, ¿no? Creo que ya estaba claro desde antes, la campaña política se basó gran parte en darle palo a los trabajadores organizados, y creo que es lo que están llevando adelante. Es contra las organizaciones sindicales, claramente. Entonces, bueno, es como que estoy enojado porque la empresa hace todo esto y pasa por arriba la negociación colectiva, pero después le doy el aval para que lo haga porque por la vía de los hechos, con la actitud que está teniendo el ministerio y las autoridades, están permitiendo de que esto se lleve adelante. Nosotros venimos profundizando las medidas, esta semana obviamente que también vamos a seguir con medidas, venimos todos los días con medidas, y bueno, vamos a profundizar con lo que esté a nuestro alcance también, porque esta realidad que nosotros tenemos está en todas las empresas, ¿no? Sí, claro. No podemos hoy nosotros decir, bueno, todos los trabajadores de Supergas nos vamos a la huelga, porque el mismo día que estamos saliendo están entrando un montón más. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, estamos buscando otras alternativas, aclarar también que fuimos denunciados penalmente por la empresa. Entonces, son un montón de situaciones que ya te das cuenta de que la empresa está totalmente decidida a tener este lío y ir a es fondo. Que tiene el apoyo del gobierno por parte del Ministerio de Trabajo o más arriba, pero en realidad no tienen, la postura es esa, están amparados por eso. Exactamente, se les generó todo el escenario para que hagan esto posible. Claro. Esa es la realidad, se le puso todo este escenario a esta empresa y a cualquier empresa, ¿no? Porque esto también, el efecto contagio pasa, ¿no? Sí, sí. Vos tomás esta decisión, llevas adelante esta práctica, no pasa nada, ves que no pasa nada. Imagínate lo que puede ser en otra empresa donde la organización sindical sea menor o prácticamente nula, ¿no? Los trabajadores no tienen derecho a nada, ni a decir porque terminan afuera y no pasa nada. Entonces, bueno, nosotros vamos a profundizar, seguramente convoquemos para el día miércoles en la puerta de Acodique para hacer una manifestación importante, más allá de la medida que vayamos a tomar, y seguramente lo convoquemos hoy para que nos rodeen. ¿Ya tenés hora de eso? Eso es importante. Seguramente sea al mediodía. Al mediodía. Sí, lo confirmaremos hoy, pero si no es a las 12 es a la 1. Vamos ahí a tomar unas decisiones de cómo seguir y también los pedidos que vamos a hacer justamente más arriba, ¿no? Tanto en FUESI, que nosotros participamos en FUESI, y decir, bueno, necesitamos también acá que se profundice a nivel de FUESI y también a nivel PCNT, porque bueno, si no, esto no es un tema del Supergas, no es un conflicto laboral entre una empresa y un sindicato, esto es, sí, las empresas contra la organización sindical, con la complicidad del gobierno. Sí. Esa es la realidad que tenemos.
Bien. Elvia, no me quedó claro al final, y la virtualidad, ¿la van a aplicar o no la van a aplicar? Porque creo que ni a ellos todavía. No, pero es que ellos no han decidido Ah, eso. no lo decidieron. No. Ellos lo tienen como en la manga, por decirte, y lo que dicen es, se evaluará la situación sanitaria para ver si se continúa después del 17 y en ese caso tal vez fuese virtual. Bien, y pensar que fue criticado toda esa plataforma virtual, que ya había otros gobiernos, que esto era un desastre. Menos mal cómo la han aprovechado y pensar que la querían eliminar. Sí. No nos olvidemos también, Sin duda. hay que recordar todas esas cosas. Yo te voy a invitar a ver, no sé si está funcionando el parlante ese. Le voy a pedir a Damián que me mande el audio que estaba para el primer y segundo bloque, que tiene que ver con un tema bastante importante. El de exactamente. Ese, Damián, el audio de la reforma, si sos tan amable. Podemos recordar que un tiempo atrás se votó en el Parlamento, con la mayoría de la derecha, una reforma de la jubilación y las pensiones en contra de las grandes mayorías, que es criminal, y claro que sí, para el conjunto de los trabajadores y trabajar la construcción aún más. Ese día, en el marco de un paro de 24 horas en otra central, mientras la derecha votaba a favor de la reforma, decenas y decenas de miles en Montevideo, en el interior, nos movilizamos diciendo que no, alcanza con eso no, porque hoy con la central, junto con otras organizaciones sociales, estamos ubicando un proceso de seguir movilizados para hacer retroceder esa reforma y veremos cuáles son las condiciones, pero está claro que si mañana la movilización es con un lapicero y una papeleta, saldremos obra por obra, casa por casa, para dar contra el piso una reforma de la seguridad social que es antipopular. Y ahí vamos a estar en primera línea también. Bien, ahí escuchábamos a nuestro secretario general en lo que fue la manifestación, el paro que realizamos hace un par de semanas, haciendo menciones que ya estamos preparándonos mentalmente, por lo menos, a salir a recolectar firmas para tirar atrás esta reforma. ¿La central cómo está en ese tema? La central lleva un proceso, ¿no? Estamos en un proceso claramente que para definir una cuestión de esta tiene que tener la mayor cantidad de adhesiones posible. Si vamos al fondo de la cuestión, la central tiene definiciones muy claras y no son de ahora, que es en contra del lucro que tiene que ver con la seguridad social. Eso no está en discusión, no está en tela de juicio, sobre eso no hay dudas en los trabajadores y trabajadoras. Sí hay un proceso de definiciones con respecto a cuál es la medida más acertada tácticamente en esa materia de táctica para revertir esta situación. Hay quienes entienden, y está sobre la mesa, clarísimo que son los compañeros de ATCS, más algunos otros sindicatos que ya se han adherido a la propuesta, que ellos entienden que hay que ir por una recolección de firmas, que eso sería lo más sencillo del proceso, la recolección de firmas, porque es distinta a la recolección de firmas contra la LUC. Aquello necesitábamos 800.000, acá con 300.000 es suficiente. O sea, el centro de la cuestión no es la cantidad de firmas que vaya a necesitarse. Lo que sí se está discutiendo, me refería a TCS, plantea 3 puntos muy claros. Ir contra la reforma a través de ese medio legítimo y constitucional, que haya un mínimo, un tope de edad jubilatoria a los 60 años, ir contra la SAFAP totalmente, la derogación total de la SAFAP, y el otro punto es que haya un tope de mínimo de jubilación y pensión. Si uno lo mira así, podría decir, estamos todos de acuerdo, nadie ahí podría decir, no estoy de acuerdo. ¿Por dónde están pasando las discusiones? Por los momentos y las oportunidades. Esas son las discusiones más de fondo que se han venido dando. Está en la cabeza de la gente, porque se necesita a la gente, sí, claro, no solo a los organizados sindicalmente. Está en la cabeza de la gente
la reforma de la seguridad social, esta nefasta reforma criminal, dice el compañero Daniel en el audio, pero está en la cabeza de la gente, está inclusive en los jóvenes, y las jóvenes que van a ser las más golpeadas en esto, está. Bueno, yo me atrevo a decir que no, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, está en todos lados. Ustedes recordarán lo que nos dificultó poner este tema sobre la mesa, llegar a ese paro cuando lo estaban, ese paro que fue tan discutido y de un momento para otro, paro de 24 horas. El del 25 de abril. Estoy hablando del de abril. Y salió espectacular. La respuesta fue contundente. Ahora, ¿qué pasó después? Al otro día y días siguientes. Se desinfló. Eso no está, pero no están los trabajadores, no está la gente. Capaz que estoy recontra equivocada, pero no es lo que está mostrando. Para ganar, para que eso saliera efectivamente y se detuviera lo que es la ley, esta ley de reforma, tiene que haber una determinada cantidad de votos. Se necesita que los partidos políticos que van a presentar sus candidaturas a la elección nacional, porque esto se vota con la elección nacional, ensobren. Por lo cual hay un camino de tránsito que hay que seguir dialogando para ponerse de acuerdo. Ya tenemos la experiencia de la LUC y los únicos que se sumaron en principio fue el Frente Amplio y después algunos de Partido Colorado y algún suelto por ahí de otro partido. Pero se necesita amplitud, si no otra vez la ñata contra el vidrio, en algo tan duro como es lo nefasto de esta reforma jubilatoria. Hay caminos del medio que se están transitando en esto, pues yo creo que negativa esto, me anticipo. El jueves hay una mesa representativa que estará también discutiendo este proceso. No creo que lo laude el jueves, de verdad no creo, porque por las conversaciones que hemos tenido con los sindicatos aún no tienen una postura definida en cuanto a si esto es la mejor herramienta usarla acá o no. Sindicatos que nos han dicho, cuando la LUC discutíamos si esta bala era en ese momento, si después iban a venir otras cosas. Bueno, nos vino la reforma jubilatoria encima. Y lo otro es cuánto de espalda, de herramienta, de músculo tenemos para efectivamente que esto se pueda llevar a cabo. Insisto con esto, yo no creo, y capaz que la semana que viene me invitan y me dicen, Elvia, le erraste como de acapando. Y sí, uno se puede equivocar. No creo que lo laude la mesa del jueves. Realmente me parece que no, que aún no está suficientemente, no hay suficiente masa muscular, por decirlo en términos sindicales, lo que usamos habitualmente, para que esto salga en masa. Porque no estaría bueno que la central sindical saliera dividida. Legítimo es, democrático es. Salir con visiones distintas no nos debilita, pero nos fortalece más si salimos más en conjunto, que si los trabajadores aún tienen dudas. Insisto, no dudas con el contenido de la reforma y hay que echarla por tierra. En la forma de llevarlo adelante. En la forma y en la oportunidad. En los momentos. Me parece que es algo que tenemos que discutirlo. Bueno, la federación de la cual soy representante está en discusión en las bases y no está laudado aún. Y no está laudado. Entiendo que al ser una federación que nuclea tantas especificidades, aún haya dudas. Dudas en la herramienta, en la oportunidad, no en el contenido de la reforma. Sí, y aparte esta reforma jubilatoria, no de la Seguridad Social, es jubilatoria, Totalmente. Pura y dura. No se conoce totalmente, la población no está al tanto de lo que es. Yo me ha tocado hablar con bastantes, por mi trabajo, con bastantes personas, no tienen ni idea, pero tampoco les importa. Y vos entras a pensar y decís, pero es complicado que no te importe.
Muy complicado. Es complicado que no te importe. Sí, pero te sentás a ver si me voy a jubilar algún día, si me jubilo. Y vos decís, lamentablemente la falta de información es la gran herramienta que manejan para llevarnos de las narices a un montón de personas. No a todos, pero a un montón de personas. Otro tema importante, Elvia, ya que vamos a aprovechar esta estancia que estás acá, sí, claro, vamos a sacarle jugo, que tiene que ver rendición de cuentas. Entró al Parlamento, tapada, cerrada, no se sabía nada, hasta que llega al Parlamento. ¿Qué se sabe de la rendición de cuentas? En el tema educativo, ¿no? Vamos principalmente. Te voy a hablar en general Sí. y además en el tema educativo. El 23 de abril, recordar que al 30 es el plazo constitucional para presentar la rendición al Parlamento, el 23 y forzado fuimos convocados al Consejo Superior. Allí participamos todos los públicos, en el Consejo Superior de negociación tripartita pública. Algo que no se ha hecho, por lo menos yo no lo he escuchado, pero al haber estado ahí, si no salió público, yo tengo la honestidad de compartirlo con los compañeros y las compañeras. En ese momento, Poder Ejecutivo, Economía precisamente, contesta, pero ¿cómo? Si esas gráficas, no habiendo nada sobre la mesa, nada, no nos mostraron nada, nos dijeron que no lo tenían terminado, que esto tiene un problema de diseño, el cual compartimos, que hay problemas de diseño, pero mírenlo, que no debería quedar en la anécdota, porque además fue real. Nos dicen, pero ¿cómo? Si esa gráfica ya fue presentada en el programa de Álvarez. No, ¿sabés qué fue tan ofensivo? Yo, por lo pronto que estaba ahí, lo recibí de una manera tan ofensiva. Claro, en principio puede causar gracia, ¿no? No, ofensivo, porque allí estábamos los trabajadores. Es una falta de respeto. Exacto. Por Es eso eso, digo, me río de una de falta la de respeto impotencia, es una falta de respeto. Después el compañero López, José, lo que estaba allí, me dice, Elvia, salís vos a los medios. Le dije, a mí no me des un micrófono, porque seguramente diga las cosas que no son políticamente correctas. Por lo cual, hace tú la prensa. Yo me voy por la puerta del fondo. Porque es tan ofensivo, a uno le genera tanta impotencia. Saber que a los pocos días siguientes, menos de 7 días, tenías el plazo constitucional y es como tú dices, a tapa cerrada. ¿Qué pasó en Codicen? Al principio del programa hablábamos de una reunión informal que el 26 de abril nos convocó Codicen. En esa reunión informal, el consejero Sóboli, Gabito Sóboli, nos presenta el articulado de la rendición que hasta el momento no habíamos sido convocados oficialmente como coordinadores de sindicatos para negociar su contenido. Entonces, claramente fue a tapa cerrada. Claramente esa espalda. Esto, y voy a recoger algo que dijo el compañero en su intervención anterior, esto es contra las organizaciones y contra la herramienta que tenemos, que es la de negociación colectiva. No hay negociación real, no la hay. No. El tema de negociación, las pautas para los empleados públicos. No hubo pautas para ¿No largaron un comunicado con unas pautas? El 23, nada. Yo pensé que habían largado un comunicado con donde absolutamente nada. Ellos en esa reunión no tenían nada, porque no tenían nada pronto, porque no tenían nada, que esto era muy dinámico, que todo cambiaba minuto a minuto, que seguramente hasta último minuto iban a estar haciendo ajustes, que nos enteraríamos por la prensa, y capaz que pensaban que teníamos que mirar el programa ese que Ahora me explico la nota que sale en la página de la Central, donde se dice que se está haciendo una burla a lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Tal cual. Es eso. Eso. Nada ahí. Bien. Es eso. Es una burla. Es decir, cumplimos con lo que dice la ley, porque tampoco vamos a salir a decir que no cumplieron, porque nos convocaron. El 23 nos convocaron, ¿pero a qué? A burlarse. No sí, ya a nosotros nos pasó, ¿eh? Nos viene pasando eso también. Sí, a ustedes también. A nosotros también. Nos pasa un día sí, otro también, pero esto tiene que saberse. Sí, sin duda. Andrés, ¿qué mensaje le darías hoy por hoy a esa barra que debe estar expectante
de lo que va a pasar el miércoles, de cómo sigue este conflicto. Yo creo que el principal mensaje que nos tiene que quedar a nosotros y que nos debe ser como nuestro lema, como quien dice, es justamente el estar del lado que tenemos que estar. Creo que eso es fundamental y creo que ellos lo han visto, como nosotros, hablando de los representantes, cómo nos hemos movido y los ámbitos que hemos generado y las acciones que hemos llevado adelante han sido para demostrarle y para que estén cada vez más convencidos del lado que nosotros tenemos que estar. Hemos sido contundentes a la hora de responder a estas acciones de tratarnos de imponer miedo, como han sido estas denuncias penales a cada uno de los trabajadores, como han sido las sanciones que tuvimos los trabajadores por tomar medidas sindicales, porque nos han suspendido a cada uno de nosotros por tomar medidas sindicales. Entonces, el principal mensaje para ellos es del lado de nosotros, los representantes, de que estamos sumamente orgullosos de la manera que han respondido y han respaldado cada decisión que nosotros hemos tomado. Muchas decisiones las hemos tenido que tomar de un momento a otro, en conversaciones con el secretario del sindicato, que es uno de los trabajadores despedidos, y hemos sentido el apoyo, el respaldo de ellos, el convencimiento, y es difícil de conseguir hoy día, un poco lo que hablábamos, de que hay mucha gente que se piensa de que está con eso de decir, ¿qué me importa tal cosa si yo tengo que salir a laburar el día de mañana, ¿no? O decir, pensando de que las cosas no le afectan a uno o las ve muy ajenas, y en realidad cuando uno piensa que es apolítico también está haciendo política y está accionando a favor de todas estas injusticias que se dan. Entonces, bueno, nuestro mensaje para estos compañeros es primero que nada de orgullo, de saber el convencimiento que ellos tienen, que estén tranquilos de que nosotros vamos a ir hasta el final por ellos, sin duda. Estamos recontra convencidos de que tenemos que hacer todo lo que sea posible y más, porque esto es defender a los puestos de trabajo de estos compañeros, defender su familia, defender la organización sindical, defender las ideas. Entonces nosotros vamos a estar a fondo con ellos, que no decaigan, que estamos trabajando para que no solo nosotros como sindicato estemos a fondo con ellos, sino que todas las organizaciones estén con nosotros, porque esto ya no es un problema, como decía, de nuestro sindicato, de nuestros trabajadores, sino que esto es contra la clase trabajadora, esa es la realidad. Entonces, bueno, el mensaje es que no bajen los brazos, que no decaiga, que nosotros vamos a seguir firmes, vamos a seguir peleando por ellos, vamos a seguir apoyando a su familia, vamos a seguir llenando esas ollas que sabemos que están debilitadas con estas decisiones que han tomado las empresas, que no decaigan, que vamos a ir hasta el final por ello. Bien, una consulta más. ¿Cómo podemos o se puede hacer para involucrar más a la clase política para que los rodee? Y que este tema tome otra característica. Bueno, nosotros hemos intentado, no te voy a decir que no, porque nosotros tuvimos desde la coordinadora del sindicato de ANCAP, porque ahora, bueno, si venía Laura, nosotros estábamos participando con ella, y principalmente con el Oso Acosta, que ha estado a full con nosotros, y Fabio Riverón ha sido más o menos el equipo que nosotros hemos manejado para llevar adelante este conflicto, y hemos golpeado todas las puertas. El miércoles vamos a ir al Parlamento, ya estuvimos en alguna oportunidad, en algunas reuniones con algunos legisladores, diputados, senadores. Estamos tratando justamente de que se involucren, pero la realidad es que hay tantos problemas en la vuelta, hay tantas cosas que están mal, que esa es la realidad, no te da para atajar todos los problemas que hay. Entonces, sí somos agradecidos que nos hayan recibido, de que hayan intentado, de que estén apoyando, de que sigan interesados. También conocemos la realidad de que están tratando de atajar por todos lados todo este peloteo que viene desde el gobierno, pero sí claramente acá tiene que haber algún pronunciamiento, pero no solo un pronunciamiento, sino algunas acciones para ir en contra de estas acciones o estas actitudes que ha tenido el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo, que están siendo cómplices de estas empresas antisindicales. Eso es lo que nosotros necesitamos, y necesitamos a todo el movimiento sindical enfocado, porque también si la señal que se da es que solo un problema del sindicato, del Supergas, de Acodique, es diferente. Hemos tenido la oportunidad de ir con el mismo presidente del PCNT, del Ministerio de Trabajo, y eso fue muy bueno, pero eso se tiene que repetir. Y tiene que ser cada vez más la participación de la central en este problema, porque como digo, el efecto contagio existe.
Y estos problemas que están pasando hoy en Acodique ya pasaron en otras empresas de Supergas. Sí. Y este problema que nosotros estamos viviendo, si bien ha salido bastante para afuera por lo que significa el Supergas, están viviendo los otros trabajadores. Y lo único que hace esto es amedrentar a los trabajadores organizados y al final terminar debilitando la herramienta sindical y a la central. Entonces necesitamos se usó eso de judicializar a otros trabajadores de otra empresa y después lo usaban como moneda para chantaje. Lo usaron para eso. Claro. Para chantajear a los propios trabajadores después. Exactamente. En Riogas se judicializaron arriba de 70 trabajadores en el conflicto del año pasado, que recuerdo cómo fue el conflicto, que es un poco más de lo mismo. Sí, claro. En el medio de los consejos de salario, la empresa Riogas no quería equiparar a sus trabajadores con los otros del sector. Y el problema eran 2 feriados. Era el 2 de noviembre y no me acuerdo si era 1 de carnaval, los feriados que los trabajadores no tenían. Y en el medio de esa negociación se da el despido de un trabajador de un camioncito. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT.